Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor Alejandro Maldonado y me es grato poder compartir con ustedes un tema para el Ministerio de Empoderamiento que dirige nuestra hermana Sara Furló y su esposo, a quienes yo agradezco mucho esta oportunidad de poder ser un portador de la palabra, esperando que esta sea de bendición para su vida. El tema que yo quiero compartir tiene que ver con la vida de Abraham y específicamente estoy tratando de compartirles un suceso que de pronto me pongo a pensar en los sentimientos que enfrentó Abraham. Quizás él sintió que un huracán vino a su vida, que vino a minar sus fuerzas, que vino a desestabilizarlo emocionalmente y que de alguna manera lo puso entre la espada y la pared debido a que estaba a punto de tener que tomar una decisión tocante a un hijo que en cierta manera sabemos perfectamente que no era el hijo de la promesa, pero que de alguna forma ellos queriendo ayudar a que la palabra profética de Dios se cumpliera, Abraham se llegó a una de las criadas porque así lo permitía la cultura de su época, pero yo quiero hacer énfasis que lo que sucede con Abraham no es del todo la responsabilidad de él, sino también de su esposa, Sarai, porque cuando la promesa de Dios acerca de que iban a tener un primogénito, el cual iba a ser la herencia para Abraham, la Biblia dice que la desesperación cayó en la vida de Sarai, y la Biblia dice que ella misma le dijo a Abraham que se llegara a su sierva y que concibiera un hijo y que ese hijo era como su propio hijo. Y una vez que Abraham tomó la decisión de hacerlo, la Biblia dice que le nació Ismael, tuvo el hijo con Agar, y la Biblia dice que a partir de allí se originó un conflicto entre ambas mujeres, porque una reclamaba la promesa de la primogenitura, mientras que la otra se sentía de alguna manera despreciada porque era estéril. Fue hasta que Dios les hizo saber que el camino que ellos habían tomado era un camino bastante equivocado y obviamente tenían que pagar las consecuencias de esas decisiones. Notamos que cuando nace Isaac, la situación se agrava, y creo que realmente quien se agrava es para la propia Sarai, porque ella misma ahora ve culminada una promesa de Dios que sin la necesidad de la ayuda humana, Dios estaba cumpliendo su palabra, la palabra que Dios le había dado a ambos en algún momento en el trayecto en el que ellos salen de Ur para la tierra de Canaán. La historia que yo quiero marcar como énfasis para tener el aprendizaje en nuestra vida tiene que ver con las decisiones que a veces tenemos que tomar, que nos duelen, que nos cuestan tomarlas, pero que son bastante importantes. Los seres humanos a veces estamos atados emocionalmente. El apego que nosotros tenemos para las cosas o para las personas de pronto se vuelven un obstáculo para que la bendición de Dios sea una realidad en nuestra vida. La Biblia dice que cuando Abraham oye la voz de su mujer, que se siente agraviada, que se siente lastimada por Agar y por el hijo de esta, la Biblia dice que es la propia Sara que viene hacia donde está Abraham y le dice: despacha al hijo, despacha a Agar, sácalos de la casa. Y imagínate tú la confrontación interna que tiene Abraham. Por un lado es la cabeza del hogar, por una parte él es el sacerdote, el hombre a quien se le debe de tener una sujeción, pero que de alguna forma Abraham estaba dándole un lugar a su esposa por el amor que le tenía, y que ésta, quien lo había persuadido a llevar un acto que no necesitaba hacer, como era haber allegadose a Agar para tener esta criatura y así ayudar a la promesa de Dios,
Bien pudo de alguna manera Abraham confrontarse con Sara y decirle: tú me metiste en este lío, tú me metiste en esa situación. Pero la Biblia dice que Abraham se encierra en su mundo interno, luchando con sus sentimientos y sus pensamientos, el amor que le tenía a su hijo Ismael. Y cuando él está ahí en esa confrontación interna, Dios se le aparece a Abraham y Dios le ordena que le haga caso a su mujer. Fíjate qué interesante es esto, porque en la cultura de la época había un código, el código de Hammurabi, el cual señalaba de que un hijo que nacía de una esclava, de una sierva, no podía ser desechado, aun cuando los amos de casa pudieran tener su propio primogénito, su propio hijo. Cuando un hijo de la señora, por decirlo así, venía, la protección la seguía teniendo el hijo de la sierva. Entonces, aquí notamos cómo las leyes de la época protegían a Agar, y Abraham estaba luchando. No quiero pensar que era por la problemática de las leyes de la época, sino quiero pensar que era por el amor que le tenía a este muchacho. Era sangre de su sangre, pero era una decisión equivocada, era un mal paso tomado por Abraham ante una circunstancia que estaba agobiando a la vida de su esposa en un momento pasado. Y sabes que esto nos hace nosotros reflexionar de que el pasado nos va a seguir. Las decisiones del pasado van a estar allí presentes y en algún momento nos van a cobrar una factura y nos van a llevar a enfrentarnos a situaciones que nosotros no hemos meditado, que no hemos analizado, que ni siquiera hemos pensado que nos van a suceder. Y el pasado lo alcanzó a Abraham, y cuando se enfrentó a ese pasado, el dolor en la vida de este hombre era muy evidente. Dios le dice: hazlo. Dios le dice: tienes que romper con un pasado, tienes que romper con una decisión equivocada, tienes que desprenderte de aquello que va a estorbar a la bendición para la vida tuya, para la vida de tu mujer y para la vida de tus descendientes. Híjole, tener a Dios que nos está diciendo lo que tenemos que hacer, de pronto nos pone a nosotros en un estado en el que no quisiera uno tomar ese tipo de decisiones por la humanidad en la que nosotros nos encontramos. Pero cuando tú decides obedecer a Dios, y esa era una de las cosas que Abraham tenía, o que Abraham aprendió, es la obediencia a un Dios que siempre estuvo atento a sus necesidades y corrigiendo los errores cometidos de Abraham, de un Dios que siempre quiso traer bendición y hacer realidad las promesas que él le dijo a Abraham desde el momento de aquella ocasión en que Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando tú miras allí por el capítulo 30 cómo Sara le dice a su esposo: despídela, y que Abraham llora internamente, en el que Abraham sufre internamente, como te decía, sintiendo que un huracán vino a acabar con todas sus ilusiones, como un huracán que venía a minar sus fuerzas y a traer destrozo a su alma, a su vida interna. Bueno, Dios viene para calmarlo, Dios viene para decirle: esto es parte del plan, tienes que hacerle caso a tu mujer, tienes que obedecer para que la bendición sea real en tu vida. Y Dios le dice a Abraham: no te preocupes por el hijo, él también es parte de una promesa, y yo voy a cumplir una promesa grande en la vida de tu hijo Ismael. Bueno, nosotros vemos que Dios así lo hizo, porque cuando Agar y Ismael salen, hubo un momento en el que ellos se sintieron abandonados y desesperados. Hubo un momento en que el agua se acabó, y Dios viene a la vida de Ismael y a la vida de Agar y les hace saber que no los dejará solos. Les hace saber también que ellos van a tener una descendencia como las estrellas, serán innumerables. Bueno, nosotros sabemos que los árabes
vienen como parte de la genealogía de Ismael y se cumple la promesa de Dios para este muchacho. Pero quiero centrarme en el punto en el que a veces nosotros tenemos que tenemos que tomar decisiones, y en esas decisiones tenemos que dejar cosas y tenemos que dejar personas atrás y caminar nosotros bajo un marco de obediencia para que las promesas de Dios puedan ser realidad en nuestra vida. Hay cosas en tu vida que es muy difícil que tú quieras soltar, y debes entender que lo vas a tener que hacer si quieres que las promesas de Dios se hagan real para tu vida. Tendrás que tomar la decisión de soltar cosas, de soltar personas. Te va a ser muy doloroso hacerlo, pero cuando tú entras en un marco de obediencia a la voluntad de Dios, ten la seguridad que las promesas de Dios serán una realidad en tu vida. Tendrás su protección, tendrás su cuidado, tendrás su socorro, tendrás su auxilio, tendrás su fortaleza, tendrás de Dios toda la mano poderosa para ir acomodando las cosas, y aun cuando te duela, Dios hará pasar ese momento tan difícil que de pronto te hace sentir que te quita autoridad. Pero sabes, será quizás por un momento que te está quitando autoridad, porque cuando tú entras en el marco de la obediencia y te sometes a la voluntad de Dios, créeme, el sometimiento a Dios te da empoderamiento, y ese empoderamiento te sitúa en un lugar de autoridad mucho más mayor de la que tenías o de la que tienes ahora, por el simple hecho de obedecer a Dios, aun cuando aquellas cosas que Él te está pidiendo que hagas no las entiendes, no las comprendes o te están doliendo. Tendrás que renunciar. Por eso la Biblia dice: el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y esa palabra te está diciendo que tienes que dejar lo que queda atrás, las cosas a las cuales estás atado. Tendrás que desprenderte de ellas. No estás solo para hacerlo, el Espíritu Santo está de tu lado, y el Espíritu Santo te va a ayudar para que tú puedas tomar las decisiones, y será un bálsamo a tu vida para fortalecerte, para consolarte y para ayudarte en esa toma de decisiones. Yo espero que esta pequeña cápsula sea de mucha bendición para tu vida, porque yo siento en mi corazón que tú estás pasando por un momento de confrontación en la toma de decisiones, donde tienes que decidir dejar atrás, soltar personas, soltar cosas que te están minando y que realmente te están quitando la oportunidad a que la gloria y la bendición de Dios sea una realidad en tu vida. Decídete a morir el yo. Recuerda las palabras de Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pues tienes que menguar, tienes que soltar lo que en este instante tú sabes que tienes que soltar. Tienes que hacerlo por el bien tuyo y por el bien de tu familia, porque el plan que Dios ha diseñado para ti es un plan de bendición. Hay cosas que hoy no entiendes, pero que las vas a entender después, y cuando tú veas el panorama, cómo Dios te trajo, levantarás tu mano de júbilo, levantarás tu mano de gratitud a Dios, y aunque quizás derrames lágrimas, porque sabes que el camino va a ser una vía dolorosa, o fue una vía dolorosa, sabes perfectamente que habrá un cántico nuevo, habrá danza en tus pies, y que los demás tendrán que reconocer que hasta aquí te ha ayudado Jehová. Así que, hermano, amigo, es tiempo de tomar decisiones. Deja atrás, rompe con las ataduras que te están impidiendo la bendición plena de parte de Dios para tu vida, porque si así lo haces, el mar se te va a abrir, y entonces vas a caminar por tierra seca y llegarás hacia el otro lado, donde te está preparado la tierra prometida que el Señor diseñó para tu vida. Deseo que Dios te bendiga.